De acuerdo. Envía el texto debajo de tu siguiente mensaje. Parte 2. Durante semanas, las autoridades en Kiev, Bruselas y Washington evitaron pronunciarse de forma directa sobre lo que estaba ocurriendo. Pero a medida que se acumularon los testimonios, las imágenes satelitales y las filtraciones internas, el patrón se volvió imposible de ignorar y hoy ya puede describirse con claridad. La noticia central no es un solo ataque, ni una sola operación aislada, sino la confirmación de que en el este de Ucrania se ha consolidado una nueva forma de guerra que está cambiando el equilibrio entre ejércitos grandes y pequeños, entre presupuestos colosales y soluciones sorprendentemente simples. Fuentes del Ministerio de Defensa ucraniano reconocen que desde principios de este año se ha desplegado de manera sistemática una red de equipos de drones FPV de bajo costo, ensamblados localmente en talleres repartidos entre Kiev, Dnipro, Leópolis y Kharkov, con componentes comerciales importados principalmente desde China, Corea del Sur y algunos países de la Unión Europea. Estos drones, que en apariencia son dispositivos civiles adaptados, están siendo utilizados como munición guiada de precisión contra objetivos militares de alto valor en el frente oriental, especialmente sistemas de artillería, radares móviles y centros logísticos. Lo que hace que esta información sea especialmente relevante es que no se trata solo de una ventaja táctica puntual, sino de un cambio profundo en la lógica económica y estratégica del conflicto. Un oficial ucraniano, que habló bajo condición de anonimato, explicó que el costo de producir y operar uno de estos drones es tan bajo que incluso una tasa alta de pérdidas sigue siendo asumible, mientras que cada impacto exitoso elimina equipos cuyo valor se mide en millones de dólares y cuya reposición requiere meses o años. Analistas del International Institute for Strategic Studies en Londres y del German Council on Foreign Relations coinciden en que esta asimetría de costos está erosionando uno de los pilares clásicos de la superioridad militar rusa, basado en la acumulación de sistemas pesados y en la capacidad de saturar áreas con fuego masivo. Ahora, esa masa ya no garantiza protección, porque cada sistema visible, cada radar encendido, cada camión que se detiene unos minutos de más, se convierte en una posible señal para un operador de drones situado a kilómetros de distancia. Los datos recopilados por observadores de la OSCE y por equipos independientes como Bellingcat muestran que desde marzo se ha producido un aumento notable en la destrucción de lanzacohetes múltiples, piezas de artillería autopropulsada y vehículos de mando rusos en sectores donde antes el frente estaba relativamente estabilizado. Imágenes satelitales de empresas como Maxar y Planet Labs revelan la aparición repetida de columnas de humo en áreas boscosas o rurales donde no se registraban grandes combates terrestres, lo que sugiere que estos sistemas están siendo neutralizados antes incluso de entrar en acción. En varios casos documentados cerca de Avdiivka, Bakhmut y Kremina, los restos calcinados de camiones militares aparecieron sin señales de cráteres de artillería alrededor, lo que refuerza la hipótesis de ataques puntuales y muy precisos desde el aire a baja altura. En Moscú, el discurso oficial sigue siendo prudente y evita reconocer una vulnerabilidad estructural. Pero medios cercanos al Kremlin, como Kommersant y RIA Novosti, ya han empezado a publicar artículos sobre la necesidad de modernizar la defensa antiaérea de corto alcance y de invertir en sistemas capaces de detectar objetivos pequeños y lentos. Algunos expertos rusos incluso admiten que el modelo tradicional de protección basada en grandes radares y misiles caros no está optimizado para enfrentar enjambres de dispositivos baratos, dispersos y difíciles de rastrear. Este reconocimiento implícito ha generado debate dentro de la propia comunidad militar rusa, donde se empieza a hablar de una carrera no solo tecnológica, sino también económica, en la que gana no quien tiene el arma más sofisticada, sino quien logra imponer el intercambio más favorable entre costo y efecto. Mientras tanto, en Kiev, se presenta esta estrategia como una forma de compensar la inferioridad numérica y material frente a un adversario mucho más grande. Funcionarios del gobierno ucraniano destacan que el uso de drones no solo reduce el riesgo para sus soldados, sino que también envía un mensaje político y psicológico. Incluso los sistemas más caros y protegidos pueden ser alcanzados,
y ningún punto del frente es completamente seguro. Este mensaje, según sociólogos y expertos en comunicación de crisis, tiene un impacto directo en la moral, tanto en el campo de batalla como en la retaguardia, porque introduce una sensación constante de vulnerabilidad que antes no existía. En resumen, la esencia de la noticia es que el conflicto en Ucrania ha entrado en una fase donde la innovación descentralizada y de bajo costo está desafiando la maquinaria militar tradicional. No se trata solo de drones como aparatos voladores, sino de una filosofía distinta de hacer la guerra, basada en redes pequeñas, flexibles y adaptables, capaces de aprender rápido y de explotar cada debilidad del adversario. Esta transformación no es exclusiva de este conflicto, y está siendo observada con enorme atención por ejércitos y gobiernos de todo el mundo, desde Washington y Beijing hasta París y Tel Aviv, porque lo que hoy ocurre en el este de Europa puede convertirse mañana en el nuevo estándar global de los enfrentamientos armados. El mundo está viendo, casi en tiempo real, cómo se redefine el equilibrio entre tecnología, dinero y poder militar. Y esa es la razón por la que esta historia no se limita a un frente lejano, sino que tiene implicaciones mucho más amplias para la seguridad internacional y para la forma en que entendemos los conflictos del siglo XXI. Parte 3. A partir de esta transformación, comenzaron a aparecer efectos secundarios que al principio parecían menores, pero que con el paso de los meses se volvieron tan importantes como los impactos en el campo mismo. Uno de ellos es la reconfiguración completa de la industria de defensa en varios países. En Ucrania, decenas de pequeñas empresas tecnológicas que antes trabajaban en software civil, electrónica de consumo o incluso en el sector de videojuegos, pasaron a colaborar con el Estado y con fundaciones privadas para desarrollar sensores, sistemas de navegación alternativa, enlaces de comunicación resistentes a interferencias y plataformas de control remoto cada vez más intuitivas. En ciudades como Leópolis y Kiev se organizaron verdaderos ecosistemas de innovación donde ingenieros jóvenes, antiguos militares y voluntarios trabajan juntos en espacios que recuerdan más a incubadoras tecnológicas que a fábricas militares tradicionales. Este fenómeno ha atraído la atención de fondos de inversión europeos y estadounidenses, que hasta hace poco evitaban cualquier relación con el sector militar, pero que ahora ven en estas soluciones un campo de desarrollo dual, con aplicaciones civiles y de seguridad al mismo tiempo. Gobiernos de países como Polonia, Estonia y Lituania han comenzado a firmar acuerdos de cooperación con Ucrania para aprender de esta experiencia y adaptarla a sus propias doctrinas defensivas. En Bruselas, dentro de la Unión Europea, ya se debate la creación de un programa específico para financiar tecnologías de defensa de bajo costo y rápida adaptación, inspiradas en lo que se ha visto en el este de Europa. Funcionarios comunitarios explican que no se trata de fomentar una escalada, sino de entender que la seguridad del continente ya no puede basarse únicamente en sistemas pesados, lentos y muy caros, sino que necesita una capa adicional, flexible, que pueda responder a situaciones inesperadas. Este cambio de mentalidad se refleja también en los presupuestos, donde una parte cada vez mayor se destina a investigación y desarrollo ágil, en lugar de a grandes contratos únicos con pocas empresas gigantes. En Asia, países como Corea del Sur y Japón siguen con atención estos desarrollos, conscientes de que la lógica de bajo costo y alta adaptabilidad puede tener efectos profundos en regiones donde existen tensiones latentes. En Singapur y en Seúl ya se organizan seminarios académicos y militares para analizar el caso ucraniano como un estudio de cómo pequeñas innovaciones pueden alterar equilibrios que parecían estables desde hace décadas. Incluso en China, donde el control estatal sobre la industria es mucho mayor, expertos cercanos a universidades técnicas han publicado artículos que reconocen la importancia de integrar soluciones modulares y económicas en estructuras militares complejas. Otro efecto notable es el cambio en la percepción pública de la tecnología. Durante años, la innovación militar fue vista como algo lejano, reservado a grandes laboratorios y presupuestos estatales. Ahora, para muchos jóvenes ingenieros y estudiantes, la idea de que un pequeño equipo puede influir en procesos geopolíticos enormes resulta tan fascinante como inquietante. Esto ha generado debates éticos en universidades de toda Europa, desde París hasta Barcelona y Berlín, sobre la responsabilidad de los científicos y desarrolladores
cuando sus creaciones tienen impacto en contextos sensibles. Algunos defienden que aportar soluciones defensivas es una forma legítima de proteger sociedades abiertas, mientras otros advierten del riesgo de normalizar una cultura de conflicto permanente impulsada por la facilidad tecnológica. En el plano humano, veteranos y psicólogos militares señalan que esta nueva forma de operar también modifica la experiencia emocional de quienes participan. Los operadores de sistemas remotos no están físicamente en el lugar del impacto, pero siguen sintiendo el peso de sus decisiones, a veces de manera más abstracta, pero no menos intensa. Por eso en Kiev y en Dnipro se han creado programas de apoyo psicológico específicos para estos perfiles, reconociendo que la distancia física no elimina la carga mental. Este reconocimiento es parte de un intento más amplio de adaptar las estructuras sociales y sanitarias a una realidad donde la frontera entre lo digital y lo físico se vuelve cada vez más difusa. Todo esto muestra que la noticia no termina en los eventos que la originaron, sino que se extiende como una onda a través de sistemas políticos, económicos, tecnológicos y culturales. Lo que comenzó como una respuesta puntual a una necesidad urgente se ha convertido en un laboratorio vivo de cómo se transforman los conflictos, cómo reaccionan las sociedades y cómo se redefine el papel de la innovación en la seguridad global. Y mientras esta evolución continúa, gobiernos, empresas y ciudadanos de todo el mundo observan con atención, conscientes de que lo que hoy se aprende en el este de Ucrania puede influir mañana en decisiones tomadas en capitales tan lejanas como Washington, Tokio o Canberra. Así, esta historia deja de ser solo una noticia para convertirse en una señal de cambio. Una advertencia suave, pero persistente, de que el mundo entra en una etapa donde la velocidad de adaptación es tan importante como la fuerza, y donde entender estos procesos se vuelve tan esencial como seguir los acontecimientos mismos.